There's not a single day that passes without you. Decidimos justo organizar o coorganizar este taller, ¿no? Este workshop con la D.school, primero porque es un privilegio, ¿no? Poder trabajar con los mejores del mundo en una temática tan importante para nosotros como es el design thinking o la innovación centrada en personas, es una oportunidad que no podemos desaprovechar, ¿no? Nuestros alumnos se enfrentan a estas metodologías, ¿no? de una manera muy proactiva, ¿no? De entrada porque te involucran mucho en la acción, ¿no? Haces, con lo cual te mantiene despierto, en vez de tener a un profe diciéndote cómo son las cosas, eres partícipe de ese proceso de aprendizaje. D.school is a place at Stanford University. And our goal is to nurture the creative potential of all the disciplines at Stanford. And so we have students that come from all the schools, from the business school, from the School of Engineering, from the School of Education, from the humanities and drama and all over. And they come to the D.school to work on projects that require the combination of their points of view. And these types of projects are projects that require innovative solutions, which means the solutions aren't obvious. You can't really think your way to the solution. So how do you approach hard problems like redesigning a business or redesigning education or helping farmers who make $1 a day increase their work? Me gusta mucho, me ha parecido una oportunidad sobre todo de conocer gente nueva, gente del sector y trabajar un poco en equipo, es lo que más me ha gustado, eso de que nos dejen 3 horas con gente que no conocemos de nada para tener una oportunidad de explorar Madrid, ver Madrid de una manera diferente y creativa. Lo más sorprendente ha sido el poder comenzar con una idea bastante simple, pero de que al trabajar con personas de que uno nunca ha conocido, se puede llegar a una idea tremenda. Para trabajar con estudiantes de Stanford que están en el campus en Madrid por este trimestre y también con estudiantes de LEINN y de MASTERYOURSELF y así como otros miembros de la comunidad para explorar diferentes posturas y estrategias creativas y cómo que permitan aumentar la confianza creativa, lo que nosotros llamamos confianza creativa, que lo podrías interpretar como tener la actitud de que puedes enfrentarte a cualquier problema y generar soluciones creativas para ese problema. Un día completo de aprendizaje colaborativo entre todos, compartiendo además una ruta sin saber exactamente a dónde vamos, sin agenda, dejándote llevar y en una experiencia en la que no sabes dónde vas a acabar, no sabes tampoco el objetivo final. Dejarse llevar ha sido muy interesante y el resultado final súper recomendable. We're coming here because we want to experiment with a new type of curriculum and content. So we're trying to understand how do people learn out in the world where they are in the course of their everyday life and not just in a classroom. At the D.school we have a magical space that we've changed and iterated over the years to understand what space helps people work and learn more creatively. But now we're trying to think if we're going to reach other people outside of Stanford. So that it's hard to get to Stanford, it's a small number of people that we get to work with. We love our students, but we wish we could reach more. So d.school is exploring how can we help people learn where they are outside of a classroom, not at Stanford. Exactly what we're looking for is this, how do we adapt our style of teaching and the learning experience that students go through to the local context. But we're also looking at what can we learn from all these different places that might be something that can be shared across the world. So are there patterns or themes in how people learn or what is valuable for people to learn that we can pick up in these different places that might also apply somewhere else. So we might do something in Berlin that only really works in a German context, and then when we try it in Madrid, it totally flops. So far the workshop, like the biggest difference right now is that the workshops we've done in the past have been in English, and in Madrid we're choosing to do it in Spanish to see how that changes the dynamics. Me ha gustado mucho este taller, la verdad es que trabajo bastante con esta metodología, ha sido muy interactiva y lo bueno es que trabajas en equipo y desde el primer momento pues tienes que congeniar bien con tu equipo, tienes que establecer objetivos comunes. Encontré justo lo que venía buscando, una experiencia que me permitiera
aprender nuevos procesos más creativos para desarrollar el proyecto, y además también esperaba que fuese algo práctico y es lo que me he encontrado.